Muy buenos días, muy tempranito por la mañana aquí en España. Estamos encantados de regresar a estos programas y estas charlas, charlando con gente genial. Y hoy tenemos un invitado que quise traer hace ya un tiempo que pensé en él y en cuanto lo contacté él me dijo, pues por supuesto, vamos allá, así que estoy súper agradecido de tenerlo aquí. Él es Tony Batanero, que ya se encuentra aquí, así que vamos a darle un caluroso saludo y aplauso casi. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Samuel, muy bien, gracias. Pues como te digo, estoy muy contento de tenerte aquí. Hace un tiempo que, bueno, que te conocí, dabas un pequeño taller en una conferencia y bueno, la verdad es que el taller en sí me gustó mucho, pero cuál no fue mi sorpresa además que en este taller ya hablabas sobre tu profesión, que eres policía, y Ujú. además pasó un poco de tiempo, de hecho pasaron creo que un par de años y te vi en un programa de 4 que era este de Héroes más allá del deber Sí. y yo digo, "Ma, este hombre lo conozco, así que digo, qué maravilla. Y además tenemos que darle la enhorabuena porque acaba de ascender a inspector de la Policía Nacional. Corrígeme si digo algo que no es correcto, No, Antonio, por favor. me queda un curso de formación, pero la oposición para hacer ese curso de formación sí lo he aprobado, sí, para inspector. Así es. Bueno, pues enhorabuena y todas estas cosas. Gracias. Em, pues siempre en estas entrevistas me gusta, pues eso, intentar traer a personas, me gusta intentar inspirar a otras personas y creo que tienes una historia que puede ser muy interesante, que seguramente incluso puede tocar a otras personas o que puede eso, incluso ayudar o inspirar. Vamos a ver, entonces, te quería preguntar realmente qué es lo que hace un policía nacional de España en Pakistán y por qué razón estás por ahí. Vale. Los policías nacionales tienen diferentes destinos, diferentes funciones y habitualmente la mayoría de las embajadas y consulados españoles por el mundo son protegidos por la Policía Nacional. Hay algunos que están protegidos por Guardia Civil, pero la mayoría por Policía Nacional. Y entonces, aunque yo estoy destinado en la comisaría del puerto de Santa María, en Cádiz, Ujú. durante un tiempo, en este caso 2 años, me aceptaron una petición de trabajar en una embajada. Tú no eliges destino, sino que cuando tú solicitas, si te lo aprueban, te dan un destino y en mi caso pues me eligieron para ser jefe de equipo de seguridad aquí en Pakistán, en su capital, en Islamabad. En Islamabad. Em, entonces, esto que a veces la gente creo que nos confunde un poco cuando hablamos de las embajadas dentro de los países, a ver, yo sí tengo bien entendido y esperemos que no, cuando hablamos de una embajada, evidentemente hay acuerdos diplomáticos o lo que sea Ujú. entre países y en principio la embajada es como si dijéramos es territorio español dentro de lo que sería ese país, ¿verdad? Vale, técnicamente no es territorio español, aunque el concepto general que se tiene, pero vamos a decir que es un cachito de España en este país donde hay un jefe de misión, el señor embajador, y hay una serie de diplomáticos y administrativos, pues que se encargan de relaciones diplomáticas con el país y también con otros países, pero basados aquí, y en ayudar a los españoles en todo lo que se pueda y en ayudar a los pakistaníes que de alguna manera necesiten saber algo de España o tener una relación con España en todo lo que se pueda. Te pongo un Ujú. ejemplo. Aquí lo que más se hace es pues tratar a pakistaníes que necesitan viajar a España, quieren viajar a España, quieren residir en España, tema de visados, pero por supuesto también cualquier asunto que haya de ayudar a un español en lo que sea, este es el sitio. Claro, imagino que, digamos, lo que se llama la burocracia, si yo estoy Sí, pues fuera de mi país, al final el único modo de hacer pues papeleo oficial o lo que sea, que aquí tendría que seguramente o acercarme a una oficina o lo que sea, tengo que hacerlo a través de la embajada, ¿verdad? correcto, eso es. Esto es
Si tú eres español y resides en Pakistán, si tú tuvieras que arreglar algún papeleo con la administración del Estado, pues este es el cachito de España donde vienes a hacerlo Bien. o donde te ayuden a tramitarlo. Ajá, vale. ¿Hay bastantes o sea, hay bastantes españoles en Pakistán? Pues tenemos, no hay muchos, no es un país donde haya mucho. Y pakistaníes en España, la mayor congregación, el mayor número de pakistaníes reside en la zona de Barcelona. Es donde Ajá. está el grupo más grande. Por eso a veces cuando algún pakistaní sabe que soy español me dice, yo tengo un familiar en España. Y le digo, en Barcelona, ¿verdad? Y se Claro. quedan, ¿cómo lo sabe? Digo, bueno, es que la inmensa mayoría viven allí. Aquí la inmensa mayoría de españoles están aquí por trabajo. O quizás, como aquí hay una zona montañosa muy interesante, pues algunas veces viene algún equipo, algún grupito de montañeros para hacerlo. Ajá, interesante. Y ya así, 4 curiosidades más sobre Pakistán. De hecho, estuve haciendo mi propio research y todo esto. Bueno, Pakistán es uno de los países más poblados del mundo Ajá. y de estos países, bueno, no sé bien, porque además creo que como que no está muy de acuerdo todo, pero como que no se pone bien de acuerdo si eso es Oriente Medio o si ya linda, digamos, con un más lejano Oriente. Habitualmente, hablando geográficamente, se conoce esto como el subcontinente asiático. Ajá, Cuando bien. hablamos de, pues eso, es Oriente Medio, es India, Pakistán, esta zona se conoce como el subcontinente asiático. Subcontinente asiático. De hecho, uno de los grandes problemas que hubo pues con el tema de Pakistán y la India fue esta parte de Cachemira y ahí hubo una, si no me equivoco, bueno, y Ese una, conflicto sigue, de hecho. ese conflicto sigue. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo están las cosas en cuanto a paz o no paz o ausencia de ella? Y si, digamos, tú dirías que es un país seguro. A ver, la gente de Pakistán es gente pacífica, aunque muy visceral, ¿vale? Lo creen a todas, y van al fin del mundo con sus creencias, son muy sentidos para ello. Y en tema de paz, Islamabad es una capital que, como sabéis, fue creada en los años 60, una especie de Brasilia para dar una sensación de capital de modernidad. Antiguamente era Karachi, los más Ajá. viejos estudiaban antiguamente que la capital era Karachi. En los años 60 se crea Islamabad y es como una cúpula bastante segura, bastante pacífica, que se está modernizando. Y si bien es verdad, en el 2009 hubo un atentado en un hotel aquí, el Hotel Marriott, pero en los últimos años la paz, la seguridad ha aumentado exponencialmente. Pero esto no ocurre en el país. O sea, todo lo que es la frontera occidental con Afganistán, para que nos entendamos, Pakistán tiene una forma alargada como Tenerife, como la isla de Tenerife, ¿vale? Casi como un pato con el pico hacia arriba. A la izquierda tenemos Afganistán. Sí. Esa zona del borde con Afganistán es muy inestable, muy inestable. Hay problemas con grupos terroristas. Todos conocemos el tema de los talibanes con Afganistán últimamente. Entonces, en general, es un país inestable, pero en la capital, en Islamabad, se está francamente seguro. Entiendo que en esta época, con lo que ha pasado con Afganistán, ha habido bastante más movimiento Sí. en Pakistán, sobre todo en esa zona, claro. Sí, eso se ha notado más evidentemente en la zona fronteriza con Pakistán. Aquí no se ha parado de hablar de eso por la proximidad que hay. Y luego hay, En España, desde luego, sí se ha parado de hablar de eso. sí, aquí, bueno, aquí es un tema en la prensa. Continuamente salen temas de relaciones con Afganistán, porque bueno, son países Claro, vecinos y es son importante. que tienen que mirarse el uno al otro, sin entrar en aspectos políticos, Ujú. pero aquí continuamente la prensa, los medios
hablan del tema talibán, que si necesitan ayuda, que si no necesitan, qué pasó cuando Estados Unidos se fue del lugar, que inyectaba una cantidad de dinero muy importante cada año. Todo eso aquí sí sigue siendo tema de conversación. Ujú. Bueno, interesante. Vale, entonces vamos a hablar un poquito de tu pasado, si no te ¿Mm? importa. Sí. Uy, lo siento. Em, claro, me gustaría saber cómo se llega un poco a lo que uno es hoy día. Y bueno, tú has, además de decir, bueno, estoy en Pakistán, estoy ahora pues encargado de la seguridad en la embajada, lo cual no es moco de pavo, desde luego. Em, quiero decir, no sé si esto de estar en la policía, la verdad es que no tengo gente demasiado cercana a mí que sea ni siquiera pues policía. Nada. Algunos sí, alguno tengo, incluso un familiar es Mosu de escuadra y demás, pero esto de ser, pues eso, policía y de especialmente empezar a ascender, ¿esto es realmente vocacional? O a veces sí, a veces no. En tu caso, ¿cómo fue? Si puedes contar un poco, me encantaría Una saber. pregunta muy interesante, Samuel. Mira, aunque mi abuelo había sido policía, te estoy hablando de incluso antes, o sea, durante la Segunda República, Ajá. eh, hace muchos años mi abuelo fue guardia de vigilancia y asalto, que son como los bisabuelos de los actuales policías. Pero yo a él nunca llegué a conocerle. Él murió cuando mi padre era jovencito, yo nunca llegué a conocerle. Y sinceramente yo entré en la policía por lo que yo llamo el factor garbanzo. Yo tenía 28 años, ya tenía 2 niños, no tenía trabajo y un buen amigo mío eh, entró en la policía. Y bueno, vimos que era una buena posibilidad. Y mi mujer me lo dijo claro, me dijo, Tony, mm, o apruebas ahora, o porque en aquel entonces solo podías entrar en la policía si no tenías más de 30 años. Eso hoy ha cambiado, ¿vale? Ahora no hay límite de edad, pero en aquella época era de 18 a 30 años. Y yo tenía ya 28 y con 2 hijos, con 2 niños en el mundo. Así que fue por necesidad que yo entré. Yo me había presentado 2 años antes, no había aprobado, y esta vez pues entré. Pero tengo que decir que si bien entré porque era un trabajo, luego puedo decir de corazón que me enamoré de la policía. Y hoy por hoy soy un enamorado de la policía y no me imagino haciendo otra cosa, sinceramente. ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, estabas justo sin trabajo en aquel tiempo, pero no sé. No tenía un trabajo fijo. Yo había hecho trabajos de traducción, de carpintería, de vender enciclopedias, de vender máquinas de coser por los pueblos, había hecho un poco de todo, pero no tenía un trabajo fijo. Claro. Entonces esto fue para mí, vamos, un tesoro. Claro, y además entiendo que, pues hablando en la parte más material, desde luego el policía es un trabajo, pues eso, estable. Una vez que logras entrar, pues es aprobar una oposición, tienes ese trabajo estable, evidentemente. Y después, por lo que yo entiendo y veo, siempre esto implica una especie de valores, ¿no? Como se habla de los valores de la policía, que entiendo que esto, la sensación que a veces tengo yo, ¿no? Es como, sí, tienes un cuerpo armado al final, la autoridad, y eso implica ciertas cosas, porque el problema es que como en este caso, entre alguien que no tenga unos valores más o menos buenos, la verdad podría hacer, creo yo, bastante daño, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Date cuenta que somos agentes de la autoridad, que vamos armados, que tenemos un poder coercitivo importante cuando, o sea, nosotros se nos permite por ley usar la fuerza cuando es necesario. Eso no Claro. es moco de pavo, eso, en fin, es un poder que hay que saber controlar, ¿no? Precisamente por eso la Dirección General de la Policía, en las oposiciones de acceso a la policía, realiza psicotécnicos, realiza test de personalidad, realiza pruebas médicas, realiza exámenes teóricos, pero también exámenes psicológicos y entrevistas, en la cual muchas personas no entran porque no dan el perfil. Quizás Ujú. es alguien que se sabe el temario entero, las leyes de España entera,
pero es una persona que a lo mejor se le ve que ve bien, da un visto bueno a usar la fuerza siempre aunque no haga falta. La policía no quiere ese tipo de personas. Quizás hay otra persona que dice, a mí me dan miedo las armas, yo nunca jamás utilizaría la fuerza aunque una persona estuviera en peligro. Esas Tampoco vale. quieren personas normales, pero que acepten unos compromisos y por eso la policía tiene un código ético, que es donde viene lo que se espera de un buen policía. Los valores es algo que la Dirección General de la Policía entiende como en su top, ¿no? de cosas importantes en un policía. Ajá. Una cosa que me llamó mucho la atención, si me permites contarla, cuando hablaba contigo, eh, pues yo te dije, a ver, a mí, yo soy un curioso de las cosas que desconozco, eso es realmente así, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención es que yo te decía, a ver, ¿es verdad esto de cuánto está politizada pues en este caso la policía o ciertas instituciones, ¿no? Pero en este caso que es la que tú perteneces? Y tú me dijiste, yo no voy a hablar mal de mis superiores y entiendo que tus superiores llegan, evidentemente, hasta, pues en este caso, nuestro ministro Marlaska o Ajá, el presidente del gobierno y demás, sí, pero más o menos también sí que me dijiste que es verdad que hay veces que hay muchas cosas políticas por medio, ¿no? ajá. Sí, sí, claro. A ver, todo está politizado en el sentido de que la política no deja de ser el gobierno de una nación, la gestión de los intereses de los ciudadanos. Eso al fin y al cabo es la política con mayúsculas. No voy a descubrir la rueda si digo que el tono general es que la gente está descontenta con sus políticos. ¿Vale? No digo los actuales, sino en general estamos descontentos con los políticos. ¿Por qué? Pues porque a veces oímos de temas de corrupción, de negligencia, etcétera, etcétera. Pero es que eso ha pasado siempre, pero es que no tienes que ir a la política, en las empresas, en las iglesias, en los cuerpos jerarquizados, ¿vale? Estoy descontento con mis superiores. Yo personalmente no, porque yo he tenido la suerte de tener, sinceramente te lo digo, grandes jefes de los que he aprendido todo o casi todo lo que sé en la policía. Ahora, ¿significa eso que yo opino que la policía no puede mejorar? No, ni mucho menos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay problemas con medios humanos, hay problemas con medios materiales, hay problemas con ciertas decisiones en lugares de España donde ha habido conflictos separatistas, de órdenes que se han dado, que si han sido correctas, que si no han sido correctas. Pero esto es del dominio público, esto lo Ya. sabe todo. ¿Sabes? ¿Está la policía politizada? Sí, sí en el sentido de que cuando un gobierno da unas órdenes, ese gobierno tiene una ideología política. Y Claro, aquí da las órdenes es a los principales superiores de la policía, que tienen que seguir unas directrices marcadas por el gobierno que tienen una específica ideología. En teoría, la policía es neutral, ¿vale? Y la policía sirve, en teoría, a la nación, a los ciudadanos, no a una ideología. Lo bueno de nosotros es que tú te puedes encontrar policías de todos los colores políticos que tienen ideologías diferentes. Aunque últimamente se está diciendo que si somos todos de ultraderecha y tal, es pero es una verdad. cierta. Tengo amigos, sinceramente, con ideologías políticas diferentes. La policía oficialmente es neutral, pero esto, cuando hay un gobierno de un color o de otro, esto es muy difícil llevarlo a cabo, pero pasa en todos los Claro, ámbitos. y también evidentemente siempre los adversarios políticos pues utilizan esto y también los propios líderes políticos, ¿no? Entiendo que es otra vez una especie de arma arrojadiza contra el adversario, ¿no? Em, estaba pensando que es interesante lo que estabas diciendo, me estaba acordando de un chico, pues aquí en Galicia que conocí, que también estaba en el ejército y su ideología era que era un gallego independentista y tal. Y después, pues realmente, pues evidentemente una cosa no tiene por qué ver con la otra a veces, ¿no? Nosotros Eh, sí te puedo decir, perdona Samuel, dígame. sí te puedo decir para romper una lanza a favor del cuerpo, que cuando nosotros tenemos que trabajar, jamás
miramos el color político de los que están delante, por mucho que los demás puedan decir. Nosotros tenemos un trabajo y nosotros, los que tenemos delante en una manifestación, por ejemplo, pueden ser de ultraderecha, pueden ser de ultraizquierda o todo lo que hay por medio. Y nosotros hacemos nuestro trabajo, sea quien sea. Claro, entiendo que a veces vosotros sois una parte del cuerpo ejecutivo, del poder ejecutivo, ¿no? Que ejecuta las leyes o las normativas judiciales, bueno, no sé, claro, las cosas que... no sé si se da demasiado esta situación de que, bueno, tengo que cumplir o que hacer esta intervención o o lo que sea, aunque no me guste porque esas son mis órdenes. Exactamente. Y se da más veces de las que quisiéramos que tú estás, por volver con el ejemplo de la manifestación, que tú estás preveniendo o incluso ya actuando frente a una manifestación de unos obreros a los que les das toda la razón. Ya. O sea, tú no estás ahí porque tú eres un perro guardián del gobierno de turno, porque no piensas igual que los que están enfrente. Tú puede que pienses igual que los que están enfrente. Es más, puede que incluso tengas familiares enfrente. Claro, Pero pero tú estás de haces tu servicio. trabajo. Y Ujú. somos muy criticados por eso. A veces se nos dice, pero que vosotros sois trabajadores igual que nosotros. Y ahí está la grandeza de la policía, que la policía actúa siempre de la misma forma, de manera neutral, pese a quien le pese. Ujú. Bueno, pues interesante. Y evidentemente me imagino que me darás la razón en que a veces también se cometen errores. O se Pues, cometerán errores ya no sé por causa de quién, a veces habrá compañeros seguramente que cometerán errores, fallos en la hora de dar unas órdenes, luego otra persona al ejecutarlas. claro, Y a veces también a pasan ver, cosas. cuando tú eres mando, cuando eres jefe de un grupo de hombres, tú tienes una responsabilidad grande, porque sabes que en la inmensa mayoría de las veces tus hombres te van a seguir a donde tú les digas que vayas, a menos que sea una orden ilegal, eso se entiende. Entonces, es una responsabilidad grande las decisiones que tú tomes. Por ponerte un ejemplo, te llaman tus hombres que están en la calle, los patrulleros, los Zetas, y resulta que hay un problema y no lo tienen muy claro y te llaman a ti y a lo mejor tú tienes que decidir si a ese hombre hay que detenerle o no. Estamos hablando de la libertad de una persona, es un derecho fundamental esencial. No estamos tratando, a lo mejor es una decisión que un juez, por poner un ejemplo, tardaría un mes y medio en decidir y tú Ujú. tienes que tomar esa decisión en segundos. Entonces, a veces se cometen errores, intentamos que sean los menores, los mínimos, claro, pero sí, claro que se cometen errores. Ya. Estaba acordándome un montón. Yo no sé si has visto esta serie de Amazon Prime que tiene que ver con el entrenamiento de los geos. Sí, claro. Si la has No visto, con el inspector Pelayo ahí. ¡Pua! sabía. ¿Os gusta mucho a los policías esa serie o qué? Sí, 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 y además está muy bien hecha. A ver, Sí. ya al margen de, claro, yo no puedo saber cuánto es exagerado, ¿no? Yo me interesé y vi un poco, porque a este señor Pelayo se lo llevaron alguna vez a una rueda de prensa y demás, y yo veía a este hombre y decir, yo no quiero estar aquí, me parecía, y digo, Claro, esto no es mi trabajo, ¿sabes? Estaba yo pensando un inspector poco así. Pelayo, eso es, el inspector Pelayo no es un hombre que busca notoriedad, no es un hombre que busca salir en los medios, es un grandísimo policía, pero enorme, y él lo que le gusta es hacer su trabajo y, sobre todo en los geos, de manera anónima. Ajá, qué interesante. A mí me enganchó aquella serie, de verdad. Sí, es muy bueno. Y yo dije, madre mía. Claro, y además muy curioso ya al margen de hablar de estas cosas, ¿no? Pero muy curioso que todos ellos, que no sé si era al principio eran ciento y pico de aspirantes, eran ya policías con su plaza y todo esto. Y dices, es que de entre estos, si quieren, pueden optar a este examen tan duro y de estos acaban pasando 8, creo. Sí, sí, al final quedaron. Sí, tú tienes que ser policía para entrar en los geo. Y,
Y sí, es un cuerpo, es sin lugar a duda uno de los mejores cuerpos de élite policiales del mundo. Eso sin lugar a duda. Wow, Sí, sí. impresionante. Bueno, pues quería hablar un poco más sobre ti, Sí. Antonio. Entonces, claro, en el tiempo que yo, por ejemplo, pues yo y todas las personas que te pudimos ver en la tele, estuve intentando recuperar el episodio. Bueno, es complicadísimo acceder a estas cosas, pero bueno, yo recuerdo que estaba tratando temas, pues, de, no sé si era de violencia callejera o de alguna de estas cosas así. Claro, Aquel capítulo versaba sobre dos compañeros, Juan José Morales y Kamal, uno de ellos de origen marroquí y el otro sí, español. Juan José yo- está en mi turno, yo era su jefe, y entonces era un poco qué hay más allá del policía, ¿no? Su vida familiar, su hogar, y eso era el capítulo. ajá. Em, Claro, en aquel tiempo tú estabas, tú me has dicho a veces algún nombre de, no sé si ay, es que los nombres me cuestan a mí, no quiero decir una barbaridad, por favor, dímelo tú. Mi puesto de trabajo, ¿te refieres? Sí, estas en contra de la violencia, no sé, es que no, sé Ah, que no vale, son las bandas organizadas, sé que es la vale. violencia Bueno, callejera, bueno, yo en la policía estuve durante 10 11 años trabajando en la UDEF, terminado en UDEF, V. no me salían las siglas, joder. Unidad, Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia y Violenta. Y luego, cuando ascendí a subinspector, he estado trabajando como jefe de ODAC, que es la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, vamos, donde va todo el mundo a poner las denuncias, Ujú. y como coordinador de servicios, que ahí es donde yo era jefe de Juan José, de mi amigo y compañero Juan. En aquel tiempo. Eh, Me imagino que a lo mejor, bueno, me lo contarás tú, no lo sé. Ahora, los- al ascender, las responsabilidades cambian. ¿Alguna vez te ha tocado estar ahí en una situación delicada o yo Sí, no sé claro. si el tema de las manifestaciones que me decías? Claro, yo en seguridad ciudadana no he trabajado mucho en manifestaciones. Alguna vez sí, como jefe de los compañeros que están de patrulla, pero eso más que nada se dedica, hay un grupo que se llama UPR, Unidad de Prevención y Reacción, y Ujú. también las UIPs, los famosos antidisturbios. Ellos se encargan más de esas y además lo hacen de una manera magistral, están entrenados para eso. Son unidades especiales y especializadas. Perdona, yo a los Yo, antidisturbios lo que les veo es una cantidad de paciencia a veces. no te imaginas. O sea, Es decir, se estar habla ahí de... plantado y que te insulten, te griten, te lancen cosas y ahí plantado, yo a veces Eso. digo, madre mía, si me pillara a mí y además con una porra en la mano, es que a veces, no sé, me parece que... Son compañeros que están muy preparados, tanto física como psicológicamente, como tácticamente, muy, muy preparados, tanto en la UIP como en la UPR. Y no solamente eso, sino que a veces tienen que hacer lo que nosotros llamamos un plantón. Imagínate que va a pasar una autoridad dentro de 3 horas. Pues a lo mejor desde las 6 de la mañana tienes compañeros de pie en una esquina y de ahí no te muevas y de ahí no te muevas. Y luego de repente en 0,2 tienes que reaccionar si pasa algo. Es gente muy preparada. Y siempre que se reacciona es porque se han recibido órdenes de uno de estos superiores, ¿verdad? No necesariamente, Samuel. Nosotros tenemos lo que se llama el poder de discreción, que significa que afortunadamente los policías no somos un trozo de carne al que se le da una orden y entonces cuando actúa, como un perro de presa, sino que tenemos un cerebro, afortunadamente, y la policía cuenta con gente con muy buenos cerebros, y entonces, por ejemplo, un patrullero que está en la calle tiene que actuar a discreción, es decir, según su propia iniciativa. Si él está viendo que alguien está golpeando a una persona o que quiere matarla, no puede, a ver, voy a llamar a mi jefe, No, le claro. voy a decir, ¿me pasa esto? ¿Qué hago? No, no, tienen un poder de discreción muy, muy alto. En ese sentido tengo una pregunta más. Eh, Ujú. yo he escuchado que, claro, esto imagino que ya tiene que ver con leyes, no tanto con esto, pero que en realidad A- cualquier a- ciudadano, a- perdona, repíteme que se te...
A ver si no me pillas fuera de juego. Ok, en teoría como que cualquier ciudadano tiene, no sé si decir el deber o el derecho de incluso detener a alguien pues para impedir un delito. Quiero decir, si yo detengo a alguien porque pues está pegando o robando a una señora o lo que sea, puedo retenerle, esperar a que lleguen las fuerzas y demás. ¿Eso es correcto Correcto. o no? Es lo que se llama el poder facultativo. Hay ocasiones, no siempre evidentemente, pero hay ocasiones en las que está legitimado que un ciudadano que no pertenezca a las fuerzas y cuerpos de seguridad pueda detener a otro. Por ejemplo, alguien que ha cometido un delito, ves a alguien que ha entrado en una tienda, ha golpeado a la cajera y se ha llevado el dinero. Un ciudadano puede detenerlo, evidentemente llama inmediatamente a la policía, Guardia Civil, según donde esté, pero sí, tu información es buena. Vale. Claro, luego está el otro tema que ha sido muy polémico en España, que es el tema este de la... ¿Qué pasa cuando entran a robar en mi casa y hay algo de utilizar la legítima defensa y un juez te dice, pues eso fue un uso extralimitado de la Claro, fuerza, así que el condenado es la que era la víctima en su momento? tenemos buenos jueces en España, no son perfectos porque son personas, pero lo hacen lo mejor posible. Hasta ahí puedo leer. Qué bueno eres, de verdad, Antonio. Claro, pero esto a veces yo también no sé cuánto a veces tiene que ver con un criterio de un juez o cuánto tiene que ver con una ley. Si Claro, hay una normativa que ya previene, evidentemente, que el uso extralimitado de la fuerza está mal, y creo que objetivamente todos estaremos de acuerdo, ahora hay que determinar qué es un uso extralimitado de la fuerza, y a lo mejor ahí está el problema de que la ley tampoco lo... si me permites que te ponga un ejemplo que me gusta usar cuando hablo de esto. A ver, los jueces utilizan unos materiales llamados leyes. Los jueces no hacen las leyes, como todos sabemos. El Claro. poder legislativo, las cámaras legislativas, el Congreso, el Senado, son los que crean esas leyes y le dicen a los jueces, con esto tienes que juzgar. Entonces, por poner un ejemplo, sale en la prensa, apuñaló a su mujer 79 veces y el juez dice que no hubo ensañamiento. Eso ha salido en prensa varias ¿Vale? veces en Un este ejemplo, país. ¿vale? Y la Sí, sí. gente se lleva las manos a la cabeza. Pero esto cómo puede ser, la justicia, esto es el acabose, esto es... Bueno, si nos vamos al Código Penal, el Código Penal nos enseña que ensañamiento es provocar inhumana y deliberadamente el sufrimiento de la víctima. ¿Qué pasa si tú le clavas un puñal a una persona y la matas a la primera puñalada? Que eso luego en el informe forense se puede comprobar. Que las 78 puñaladas restantes no causaron un dolor inhumano y deliberado en la víctima. ¿Por qué? Porque ya Madre mía. estaba muerto. Por lo tanto, técnicamente no hubo ensañamiento. O sea, que ahí depende de que el forense, por ejemplo, en este caso diga, no, es que ya estaba muerta cuando recibió el resto de puñaladas y luego se Entonces, estaba ensayando con un cadáver y no con una... Jolín. eso es. Entonces, ¿hubo una actitud inhumana, demasiado violenta, demasiado agresiva? Por supuesto, un delito muy grave, sí, pero ensañamiento no. Sí, pero aún así, evidentemente, un buen puro le va a caer a esa persona porque ha cometido un homicidio, ¿no? Pero a lo que voy, Samuel, es que muchas veces criticamos a los jueces sin saber de leyes. Sí, sí, evidentemente, Claro que todos lo como, hacemos. Sí. ¿entiendes? Y si, por ejemplo, un juez a lo mejor tiene que aplicar una ley con la que no está de acuerdo, También, también, claro. que también existen unos mecanismos legales para que si ve que hay una ilegalidad pueda reclamarlo, pero bueno, esa es otra Ya, historia. ya, ya, ya. Bueno, interesante. Vale, vamos a movernos un poquito y vamos a hablar de Pakistán si no te importa. Ujú. Entonces, tú como destinado en Pakistán, ¿cuánto tiempo llevas en Pakistán? Yo llevo, ¿a qué estamos hoy? A 28 de enero, 28. Pues hoy he cumplido 15 meses 15 en meses, ya un año y unos meses, vale. Em, claro, el, hablando contigo, tú me comentabas un poco de cómo, pues, cómo era la sociedad en Pakistán, ¿no? Em, los que venimos de un ambiente más
occidental cristiano, habrá un choque cultural más grande, no sé, me imagino. ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo dirías? Yo te he visto una foto que me has mandado ahí un poco con las ropas, entiendo, que utilizan allí los pakistaníes. Sí. A ver, el nombre real de Pakistán es República Islámica de Pakistán. Ok, Ya, ok. ya. Ese es el nombre entero, ¿no? Ya eso lo dice todo, ¿verdad? Aquí hay una inmensa mayoría de pakistaníes. Es uno de los países con mayor densidad, o sea, relación número de habitantes y número de musulmanes. Es uno de los países con mayor densidad musulmana. Indonesia es la primera. Es verdad. Y aquí se vive el Islam mucho, pero mucho, mucho. Aquí, por ejemplo, el día importante de la semana para los cristianos es el domingo, para ellos es el viernes. Entonces, el viernes hay una llamada al rezo. Tú deberías ir a rezar todos los días, pero por lo menos el viernes seguro. Entonces, las instituciones, las empresas, los trabajos se paralizan el viernes al mediodía, sobre la 1 o por ahí, cuando hay que ir a rezar. Eso lo llevan a rajatabla. Algo que a mí me llama mucho la atención y sinceramente lo admiro, tengo que reconocerlo porque yo yo soy una persona muy religiosa. Tengo que reconocer que cuando yo voy conduciendo por la carretera y me veo en la mediana de una autovía a un policía de rodillas en el suelo haciendo su rezo habitual, tú sabes que ellos hacen 5 rezos al día. Y de rodillas siempre. Sí, sí, tienen que hacer una serie de ejercicios, de actuaciones físicas, ponerse de pie, de arrodillarse con las manos. Es muy interesante. Yo, si me permites que te cuente una anécdota en este aspecto, yo a veces he ido a visitar a algún jefe de policía para hablar con él y recuerdo uno muy amable, un hombre muy preparado, que me hace pasar a su despacho y me dice, ahora cuando termine de rezar te atiendo. Me hace pasar, o sea, en vez de decirme simplemente que esperara fuera del despacho, me hizo pasar a su despacho, vi cómo rezaba en su alfombra, con los pies descalzos, como tiene que ser, el protocolo del rezo. Y mirando Y hacia la Meca. exactamente, y después de hacer su rezo, su oración, pues entonces me atendió. Esto no es la primera vez que lo veo y me Qué parece muy interesante. pasada. Interesante. ¿Crees que se trata injustamente, iba a decir en general, a las personas musulmanas, por ejemplo, aquí en España? ¿Crees que hay una serie de prejuicios injustos sobre en general la religión musulmana? Sí, sí, porque tratamos injustamente lo que no conocemos. Y lo que no conocemos nos da miedo. Entonces, las personas musulmanas, muy, muy en general, la inmensa mayoría son buenas personas. Vamos a decir personas normales, no es que yo las conozca todas, pero me entiendes, ¿verdad? No son personas especialmente violentas, pero sí es cierto que el tema religioso que tanto bien puede hacer, pues desgraciadamente también puede hacer mucho mal. Y los musulmanes no inventaron eso. También nosotros tenemos nuestra historia en el cristianismo, ¿verdad? Ujú. De usarla mal, de usar mal la religión. Mira, aquí en Pakistán, la bandera de Pakistán es verde con la media luna blanca y una estrella. Y tiene una franja blanca. Esa franja blanca representa a las minorías del país, ¿vale? Aquí los cristianos son discriminados y son marginados. Pero es que en España yo creo que hacemos lo mismo. Entonces, es interesante ver el otro lado de la moneda. Cuando tú eres cristiano, a mí me tratan bien, sinceramente, porque trabajo en una embajada, tengo un estatus diplomático, gano un buen dinero y me tratan bien. Claro, sería Pero diferente si tú fueses pakistaní. sería diferente si yo fuera pakistaní en España. Y si Quiero fuera decir, cristiano, estando en Pakistán sería diferente si tú fueses cristiano pakistaní. sí, totalmente. Los Pues cristianos en Pakistán tienen los peores trabajos, están mal considerados, tienen las peores viviendas y los peores sueldos.
¿Hay una cierta libertad religiosa en Pakistán entonces? ¿O? Vale, cierta, subrayo lo de cierta, sí. Ojo, también quiero decir que yo he hablado con líderes pakistaníes y jefes de policía y militares pakistaníes y es un auténtico placer hablar de religión con ellos. Eso también tengo que decírtelo. Yo me siento más libre hablando de Dios con musulmanes que con algunos españoles. Ojo, no quiero decir con todos. ¿Por qué? Porque en España el tema de la religión está entrando un poco en el mundo de lo políticamente incorrecto. Ya eso de hablar de Dios, eso de mencionar a Dios, parece como que, ¿sabes? Sí, Aquí sí. no, y se vive con total libertad, pero sí es verdad que la tolerancia religiosa no es total, eso sí es verdad. Me decías incluso que hay una especie de comunas cristianas, puede ser, como Sí, lugares donde viven los cristianos, colonias cristianas, colonias. al fin y al cabo se juntan por necesidad o porque es lo que le ha ofrecido el ayuntamiento, el gobierno, y existen una serie de colonias, de casas muy pobres, hechas, ¿sabes? En España cuando queremos amurallar una finca que usamos unos ladrillos toscos, unos bloques grises, que son muy, De muy toscos. hormigón, sí. Pues imagínate unas casas de una habitación, poco más, quizá dos, hechas con esos ladrillos, la mitad de las veces sin enfoscar, sin cemento y sin nada, con 2 o 3 alfombras muy, muy viejas en el suelo, y esas son las casas. Con calles muy, muy estrechas, como nos podemos imaginar en las películas del Antiguo Oriente, de calles muy, muy estrechas, no asfaltadas, sino con un poco de cemento o de tierra, y así es como viven. Wow. Y una pregunta, claro, entiendo que tú has ido a ver algunas de estas Ujú. cosas por ahí. Em, claro, bueno, tú estás en contacto con personas cristianas pakistaníes también, ¿verdad? Me decías el otro día. Sí, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y aquí esa iglesia tiene congregaciones, entonces pues trabajo con los miembros de esta iglesia aquí y vamos a visitar a personas que tienen necesidad. Disfruté mucho hace unos meses cuando entregamos comida para 280 familias, sacos de comidas, y se organizó. Una de las veces fuimos a una colonia a llevar la comida, otra vinieron a una de nuestras iglesias, uno de nuestros edificios. En ese aspecto disfruto mucho trabajo con la comunidad, sí. Claro, y es muy curioso viendo de esto desde España, ¿no? Recuerdo también a un periodista que estoy intentando a ver si puedo traerlo al canal, que hablaba un poco sobre la persecución de los cristianos en varios países, ¿no? Y Ujú. hablaba de cómo, o, cómo básicamente, pues eso, gente muy pobre en lugares, en algunos que han tenido que ser expulsados y demás, discriminados, dispuestos a dar realmente su vida por Ujú. sus creencias y por su religión, ¿no? Em, ¿Ves muchas diferencias entre lo que sería la iglesia, bueno, en España o en Pakistán, o la forma de vivir la religión? Y ya no hablo de la religión musulmana, sino más bien tu religión o la religión cristiana. Sí, a ver, mi iglesia, que es de la que más puedo hablar, que es una Ajá. religión cristiana, em, tiene los mismos principios, las mismas doctrinas en todas partes del mundo. Nosotros creemos, aparte de la Biblia, en el libro de Mormón como otro libro de escritura y aquí pues es muy bonito, si me permites. Es muy interesante. Por ejemplo, tengo una copia en urdu, ¿no? Que En sería, urdu, que es el idioma oficial de Pakistán, es verdad. aquí se habla inglés y urdu. Entonces, bueno, me parece muy interesante, pero no deja de ser el mismo libro. Es de derecha a izquierda, ¿verdad? El libro Claro, se abre. y también, cuidado con el que vaya a venir y coja un coche, que aquí se conduce a la manera británica. Cuidado, Importante. no vayas a meterte en el carril contrario, que ya ¿Lo me ha dices pasado. por experiencia o lo dices Lo por...? digo por experiencia, Samuel. Uf, Entonces, aquí sí, aquí el volante está a la derecha y se conduce en el carril izquierdo, a la manera británica. Entonces, a lo que te decía, eh, sí es verdad que la iglesia es la misma, pero todo está entretejido con las tradiciones del país.
Por ejemplo, en España, en Andalucía, de donde yo vengo, de donde yo me he criado, cuando nosotros celebramos unas Navidades, pues alguien termina arrancándose un villancico flamenco, a lo mejor, ¿no? Que no es necesariamente nuestra iglesia. Pues aquí existe evidentemente una música folclórica, unas canciones folclóricas, existen unas tradiciones y eso pues también permea en la iglesia. Hay algunas tradiciones que me parecen muy bonitas. Por ejemplo, cuando comienza el año, hay una fiesta en la que se parte la tarta del comienzo de año. Es una tradición. Supongo que como nosotros comemos las uvas en Nochevieja, pues ellos celebran el comienzo del año partiendo una tarta. Y así hay cosas, hay tradiciones, pero la iglesia más o menos viene a ser igual. Qué interesante. ¿Tienes alguna, no sé, alguna anécdota, alguna cosa cultural que te ha llamado la atención aparte de eso que quisieras contar? Nos queda poquito tiempo y yo voy a tener que cerrar pronto, pero... A ver si recuerdo alguna. Mira, una cosa que me gustaría decir es que eh, dicen, hay una historia que dice que nuestro pueblo gitano español viene de la India. Sí. Yo te puedo decir, Samuel, que cuando yo veo a los hombres pakistaníes y a las mujeres pakistaníes, parecen enteramente como si fuera de nuestro pueblo gitano en España. Gente muy bella, gente, pues igual que nuestros hermanos gitanos en España, un pelo negro precioso, una tez aceitunada, que a mí me encanta. Yo pongo siempre mi mano pálida al lado de él y les digo, mira, parece que estoy muerto, ¿no? Jolín. Y luego también la música de ellos, la música más arraigada en el folclore, eh, tiene muchas reminiscencias a nuestro flamenco, a nuestro cante jondo. Esa parte cultural es muy interesante, muy, muy bonita. Ellos tienen también una manera de vestir, pues un poco como la India, ¿no? Al fin y al cabo, antes del 47 eran el mismo Eran país. del mismo país. Entonces tienen una cultura de mucha vistosidad, de las fiestas, las bodas, de muchos adornos, de cosas doradas y que es muy, muy bonita. Es una gente muy alegre. Yo te puedo decir que yo estaba en una retención, en una caravana en la autovía y el tráfico no avanzaba y yo tenía delante unos jóvenes con una furgoneta y un altavoz enorme, de esto que es altavoz, pero a la vez le pones un pendrive y suena la música. Se bajaron de la furgoneta, pusieron la música a toda voz y allí mismo en medio de los coches se pusieron a bailar. Me parecía, es una gente muy alegre. Podríamos aprender mucho de ellos. Qué interesante. Pues a mí que me gusta mucho las cosas que nos has contado, yo me quedaría mucho tiempo escuchándote y espero traerte otra vez, Antonio, porque hay cosas que me resultan muy curiosas y muy interesantes, ¿no? Em, pues me encanta escuchar esto de cosas que para uno pues son desconocidas o lo más que nos llegan son pinceladas en la prensa, pinceladas en películas y cuánto de un filtro ha sido pasado por ahí, pues ya no sabemos, ¿no? Em, para acabar, me gustaría si pudieras, bueno, eh, claro, ahora tú te queda hacer este curso, no sé qué más proyectos tienes en mente para tu futuro, cuánto tiempo vas a permanecer ahí en Pakistán y no sé qué planes tienes. Pues brevemente. Yo termino aquí, como te dije, son 2 años, por lo tanto a finales de octubre termino. En esa época misma empiezo uno de los 2 cursos de formación, son 2 años los que tienes que hacer de curso de inspector y luego unas prácticas, 6 meses de prácticas y luego coger destino, donde sea como inspector. Pero mi mayor proyecto es mi familia. Mi mayor proyecto es mi familia. Esté donde esté, mi hija Olea está casada con mi yerno, con Juan, tienen 3 preciosos niños y viven en Estados Unidos. Mi hijo Jairo, que tiene un hijo, Pablo, él está en la brigada paracaidista y él vive en Alcalá de Henares. Y mi hijo Daniel Batanero, que es DJ profesional y productor musical, vive con nosotros. Bueno, o eso parece, porque viaja tanto que a veces no sé si está él es ellos son, por encima de todo, mi esposa Chari.
Ese es mi mayor proyecto. Estar con ella, hacer cosas juntos y ver dónde nos lleva la vida. Pero hasta ahora creo que no ha ido tan mal. Muy bien. Esto es como la misión en la iglesia, ¿no? Que termina tu misión y tu destino y te regresas a casa y a ver qué, a ver qué Y ahí te es manda donde la vida. empieza tu verdadera misión, Es realmente. verdad, es verdad. ¿Algún consejillo, Antonio? Me gusta siempre que el invitado nos dé unas palabras, aunque ya nos has dicho un montón de cosas para reflexionar muy interesantes, especialmente con esto de a veces el prejuzgar a otras culturas, Mm. pero algún consejo que pudieras dar, especialmente gente joven, alguna no sé, clave o cosa que tú dirías que es importante que supieran en la vida a la hora de, pues Sí. eso, de alcanzar sus metas o de lo que tú quieras. Te voy a, además, a poner a ti en grande. Samuel, tengo un consejo muy específico. Mira, o mirad jóvenes. Yo hice BUP y COU, que era la ESO y el bachillerato antiguo, pero no llegué a terminarlo. Hace pocos años, en 2 años, estudié mucho y saqué el bachillerato. Gracias a eso pude obtener un curso que me permitió el haberme presentado ahora inspector y haber ascendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esfuerzo y con ilusión todo se consigue. Que nunca penséis, yo no puedo, yo no valgo. Eso no es cierto. Todos podemos, todos valemos. Unos más que otros, bueno, según en qué. Pero si realmente pagamos el precio, podemos conseguir nuestros sueños. Eso es seguro. Qué maravilla, Antonio, de verdad. Pues muchísimas gracias de verdad por haber venido. Siempre intento empaparme de todo lo que puedo. No sé, tal vez es que simplemente soy una persona curiosa que le gusta aprender, pero además, como siempre digo, desde luego hay historias inspiradoras que merecen ser contadas y la tuya, pues es una de ellas. Espero que regreses otra vez, que espero que A mí podamos me tener encanta, Samuel. otra charla. Gracias por haberme traído aquí. Ha sido un auténtico placer. El placer es mío. Esto lo subiré a mi canal de YouTube y bueno, pues nada más, que todo el mundo que nos vea, por favor, se suscriba y pues como digo, un verdadero placer y muchísimas gracias por haber venido. Te Gracias. despido ya, Antonio. Muy bien. Venga, te saco de aquí, ahí está. Y a todos los que habéis estado por aquí, que habéis sido unos poquitos, y a los que vean esto posteriormente, pues muchísimas gracias también. Y nos vemos en otro charlando con gente genial. Hasta entonces, un saludo y nos vemos.